Listo. En este Shabbat nos corresponde la porción Metzorah, que se traduce como el que tiene Tzarahat. Y hablábamos ya un poquito de lo que era la anterior semana. Está comprendida entre los capítulos 14 al 15, versículo 33. Es la quinta porción del libro Levítico y, como ya dijimos, esta porción se lee juntamente con la anterior, debido a que son bastante cortas y manejan cierta similitud entre sí. Hoy es 17 de abril del 2021 y en el calendario hebreo es 5 de Ziv, que es el nombre que aparece en la Biblia del segundo mes, o de Iyar, como es el nombre posterior a la cautividad del año 5781. Llevamos el día 14 de la cuenta del Homer y nos faltan 36 para Shavuot. El versículo que he escogido está en Lamentaciones 3, capítulo 3, y voy a dar lectura. Dice lo siguiente: porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Entonces, en este capítulo en el que se marca una condición muy grave para el ser humano y para el pueblo de Israel, vamos a movernos bajo estos tres versículos. Aquella aflicción no es voluntaria, ¿sí? Entonces, continuamos. ¿Qué vimos la semana anterior? Estudiábamos el proceso de purificación que debe tener una mujer al momento de dar a luz y veíamos el plazo en si daba a luz o generaba una semilla literalmente, y si esa semilla era niño, pues había un plazo de 33 días, y si era mujer, ese plazo se duplicaba. Entonces, la Torá mencionaba que la mujer quedaba inmunda y hablábamos que esa inmundicia era el estado de incompatibilidad con Dios y lo llevamos al sentido profético, ¿no? Entonces Israel en un sentido alegórico estaba procreando hijos que la ensuciaban, que la dejaban inmunda, que la dejaban ensangrentada y que poco a poco la siguieron destruyendo. Y cuando digo Israel me refiero al conjunto, ¿no? Tanto del norte como del sur. Y veíamos la característica de estos hijos que mancillaban la tierra. Estaba, por ejemplo, nos decía Isaías que eran depravados, que no querían ver la ley, que no estaban interesados, que pedían a los profetas que enseñen mentira, que no enseñen nada de profecía, sino que eh, enseñen la conveniencia. Y a la postre, estos hijos, el famoso o el conocido como Nuevo Testamento, los denomina como hijos de la ira de Dios. Y nos incluye el apóstol Pablo diciendo que nosotros participábamos de muchas de esas cosas en otro tiempo. Bien, para limpiar, para reconciliar a la mujer era necesario un sacrificio. El sacrificio que hizo el Mesías, ¿sí? Es el cual nos permitió volver a, a nuestra madre, y utilizo ese lenguaje alegórico porque el profeta Isaías también lo utiliza. Por ejemplo, dice que Jerusalén verá a sus hijos de lejos venir y dirá, ¿quién me engendró estos? Al no ser reconocidos, porque seremos bastantes y seremos diferentes a como debíamos ser. Entonces, también se sorprenderá porque menciona el profeta Isaías que los hijos les dirán que a Jerusalén que le haga espacio porque está muy estrecho. ¿Sí? Entonces, use ese lenguaje alegórico de madre, hijos, o esposa, hijos, esposa, esposo. Entonces, hay que enmarcarnos también en esos conceptos para poder entender de mejor manera. De todas formas, con el sacrificio del Mesías que nos hace perfectos, nos limpia la conciencia, nos quita esa sangre que teníamos, nos hace hijos de la libre, en palabras del apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, por la promesa. Esos hijos de la libre significa que ahora somos hijos de la Jerusalén celestial, aquella que era estéril. Y concordando o completando con
capítulo 61 de Isaías, también somos la simiente que bendijo el Señor, la semilla que bendijo Dios. Finalmente, enmarcábamos la posibilidad de que en el capítulo 13, cuando la Torá menciona en la piel de su carne, pueda que se esté refiriendo a un lugar específico del cuerpo, una llaga en el lugar específico del cuerpo, y que muy probablemente de allí se derive la expresión las pasiones de la carne, muy repetida por el apóstol Pablo, que no aparece en ningún lugar de la Torá, sino de cierta manera podemos decir que es, ¿cómo es esta palabra? Que es estrenada por él, ¿sí? Entonces cabe esta posibilidad. Y entonces de eso veíamos la anterior porción. Ahora, en muchos lugares, si vemos la traducción de Metzora, pues lo van a encontrar como el que tiene lepra. Sin embargo, hacíamos la aclaración y les pido que tomen este concepto, puesto que no obedece a un criterio o a un capricho de doctrina. Es decir, no, no les estoy pidiendo que se alineen con un pensamiento de, de cualquier escuela de estudio, sino es lo que la historia y el curso de las tradiciones muestra. Sarahat no significa o no es igual a la lepra que hoy conocemos, ¿sí? Es una palabra técnica hebrea que es preferible dejarla así porque no tiene una traducción y si la ponemos como lepra puede llevarnos a no entender el englobe completo de la palabra. Por ejemplo, en el versículo 44 de este capítulo 14 menciona que a la casa le dio lepra. En el capítulo 13 menciona que a los vestidos les da lepra. Entonces, ¿cómo se puede entender eso? La verdad es que no se puede hoy en día, sino que es mejor entenderle esta palabra para englobar afecciones o toques, entre ellos cutáneas, que pueden afectar al ser humano. Por supuesto que entre ellos también puede estar la lepra, ¿sí? Pero no significa solamente lepra. Y esta es la manera que tiene Dios para que un pecado se haga visible. Es la manera en que queda notificada visiblemente para testimonio del resto el estatus espiritual interior que tiene esa persona. ¿Ok? Tzaraja. Por eso, Metzorah no es simplemente el leproso, sino el que está lleno de tzaraja. Entendámosle esta palabra desde su contexto más amplio. Y recordemos que el proceder de esta persona era vestirse como tienen en las imágenes, con vestiduras desgarradas, cubierta la cabeza y declarar que era inmundo. Públicamente tenía que irlo declarando, ¿sí? Mientras estaba apartado del campamento, porque no podía quedarse a vivir con el resto de ciudadanos, ¿sí? Tenía que ser apartado y en esa exclusión tenía que declarar su inmundicia. Listo. Entonces, algo también que es importante resaltar es que la palabra tzarahat no marca una condición específica para, es decir, no hay una acción específica que la desencadene. Más bien, Dios decide cuándo se va a soltar esta plaga o este toque o este golpe. ¿Sí? Ya vamos a ver de acuerdo a los testimonios. Deuteronomio capítulo 24 narra la importancia de esta situación. Dice lo siguiente, en cuanto a la plaga de Tzarahat, ten cuidado de observar diligentemente y hacer según todo lo que les enseñen los sacerdotes levitas, según yo les he mandado, así cuidarán de hacer. Entonces, tenemos también que es un mandamiento para nosotros, cuidar de hacer todo lo que nos dijeron los sacerdotes levitas. Sin embargo, por supuesto, ustedes me van a decir que el sacerdocio levítico ya no está, y desde luego es cierto, entonces conviene la pregunta. ¿Cómo lo aplicamos hoy en día? ¿O cuál es su sentido profético? ¿Cómo vamos al grano? Así, textualmente. Entonces, ¿cómo cuidamos de limpiarnos de este zarajat? Y preguntábamos la semana anterior, ¿es posible o muy probable que ya no tenga ninguna manifestación física? Pero, ¿cómo estoy cuidando mi mente? Tengo una plaga espiritual, la cual
me he sentido muy cómodo con ella, de modo que es natural para mí. Me he acostumbrado a vivir excluido, aunque no me dé cuenta. Hacíamos esas preguntas para analizarlo de manera personal. Entonces, bien, ahora vamos a leer los testimonios que nos da la escritura acerca de algunas personas que contrajeron esta plaga y sus diferentes causas. Por ejemplo, vamos a ubicarnos en Segunda de Crónicas, capítulo 26. Vamos a leer la historia brevemente del rey Usías y dice lo siguiente. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después de que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó al Señor, él le prosperó. Y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gad y el muro de Jabnia, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en tierra de los filisteos. Saltamos hasta el versículo 10. Asimismo, edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en las vegas y viñas y labranzas, y así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Entonces, este rey Usías fue prosperado en gran manera, no solo en el sentido de la paz, sino también que logró restituir a Judá de sus enemigos, extendió el reino en gran manera, proveyó a la ciudad de varias defensas, tuvo un gran ejército numeroso. Más adelante menciona que construyó máquinas de asedio, inclusive con ayuda de los ingenieros, y todo era una maravilla. Entonces avanzamos hasta el versículo 15. Un rey muy correcto, ¿sí? Que fue muy prosperado en varios sentidos. Aquí está en el versículo 15 lo que les decía. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Versículo 16 y viene el problema. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra el Señor su Dios, entrando en el templo del Señor para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes del Señor, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: No te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado, y no te será para gloria delante del Señor nuestro Dios. De aquí hay que hacer una pausa importante. Las correcciones que tengamos que hacer a una persona u otra no vienen en función de nuestra posición jerárquica. Menciona la palabra que estos 80 sacerdotes eran varones valientes, porque tenían que oponerse al rey, y en esos momentos el rey estaba personificando la justicia de Dios, juntamente con el sumo sacerdote. Las dos caras del Señor estaban en la tierra en Judá de esa manera. Entonces, podían los sacerdotes decir, bueno, es que él es el rey y ya, ¿qué podemos hacer nosotros? Sin embargo, es necesario que en determinados momentos de la vida, cuando se requiere el coraje, podamos exhortar a quienes están haciendo mal. No en el sentido destructivo, sino en el sentido preventivo. Aquí los sacerdotes le estaban guardando o querían guardarle a Usías de que cometiera una locura. Y ya vamos a ver qué sigue la historia. Versículo 19. Entonces Usías, teniendo en la mano un incenciario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, Zarahat le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa del Señor, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí que Zarahat estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque el Señor le había herido. Entonces, bueno, a continuación dice que en todos sus años restantes de vida nunca se le fue la plaga.
y que vivió apartado de la comunidad. ¿Por qué? En este caso, por causa del orgullo. Tenemos un detonante entonces para aparecer Zaraja, el orgullo. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 5, por favor. Versículo 20. En este capítulo se narra la historia de Naamán el sirio. Aquí en el Señor lo denomina, no, Siria lo denomina grande y menciona claramente porque el Señor le había dado el poder para salvar a Siria. Sin embargo, Naamán tenía zaraja también, plaga de zaraja, y pues tenía una sirvienta de Israel y ella le recomienda dirigirse al sacerdote Eliseo, al profeta Eliseo, ¿sí? Y aquí sí, cuando digo Israel me estoy refiriendo a las casas del norte. Esta historia transcurre en los reinos del norte. Entonces, bueno, Naamán va donde el profeta Eliseo le dice que se sumerja. Él dice que en Siria hay mejores ríos, que por qué se va a sumergir en un río tan sucio. Al final obedece, se limpia de su plaga, sale con la piel como de un bebé, menciona ahí la palabra, y llega el punto donde él, para agradecerle, Naamán quiere darle valerosos regalos de Eliseo. Eliseo, por supuesto, se niega, le dice que no y que vaya en toda paz. ¿Sí? Entonces Naamán dice, nunca más voy a ofrecer tributo a otro Dios porque no existe Dios sobre la tierra que no sea el Señor. Entonces se va en toda paz. Y aquí el siervo de Eliseo es el que comete el error. Narra el versículo 20 lo siguiente. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, He aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive el Señor, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle. Y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, mi señor. Me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y dos vestidos nuevos. Y dijo Naamán, te ruego que tomes dos talentos, y le insistió, y ató dos talentos de plata en dos bolsas y dos vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a dos de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto. Ojo, el pan comido en secreto sabe mejor, por ahí dice el proverbio, pan de mentira. Él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa, luego mandó a los hombres que se fuese. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giesi? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Versículo 26. Él entonces le dijo, ¿no estaba también ahí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, el Sarajat de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él lleno de Sarajat, blanco como la nieve. Entonces, otro desencadenante que nos da testimonio en la Escritura es la codicia. Y finalmente tenemos la historia de Miriam, hermana de Moisés, la cual es muy conocida, que en aquel caso se dio por murmurar. Entonces, como dije anteriormente, no hay una actitud específica que cause esta enfermedad. Y esto es importante para que nadie se confíe y nadie diga, porque no estoy murmurando, no me va a dar. Porque no estoy codiciando, no me va a dar. O lo mismo con el orgullo. Al contrario, puede suceder en cualquier momento y cuando el Señor lo decida. Por eso Deuteronomio 8 lanza la siguiente eh, modo de vida que parece más bien advertencia. Deuteronomio 8, versículo 11 al 14. Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se te aumente. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides del Señor tu Dios que te sacó la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Lo que sí pasó en común entre estas tres personas es que no cuidaron de tener en mente quién es el dador de todas las cosas. Se olvidaron de Dios por un momento, por un segundo, por una mala acción y fueron golpeados o tocados con zaraja. Listo. Entonces ahora vamos a avanzar en el tiempo
al Nuevo Testamento a ver qué nos dice de esta plaga de Zaraj. Vamos a Mateo capítulo 8, versículos 2 al 3. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero. Se limpió y al instante su lepra desapareció. Entonces aquí vemos una cosa, no se necesitó seguir todo el procedimiento que narra el libro de Levítico. Sí, no fue necesario. Sin embargo, el Señor, por supuesto, en toda soberanía, en un chasquido de dedos, efectúa la limpieza. ¿Qué es lo que tenemos que saber aquí? Que asimismo, como es decisión de Dios hacerla que aparezca en cualquier momento, es única y exclusivamente decisión de Él la desaparición de la misma. Entonces, aquí el Señor, el leproso pregunta, si quieres, puedes limpiarme, si quieres, y el Señor, por supuesto que va a querer. Mencionan los profetas que acaso Él se deleita en que el impío muera, que acaso no preferiría él que se convierta de sus caminos y viva. Entonces el Señor está dispuesto a limpiarnos, pero hay un problema en ese proceso de limpieza que ya lo vamos a ver más adelante. Avancemos a Mateo 10:8. Entre las encomiendas que les da a los 12 apóstoles, les dice lo siguiente: sanen enfermos, es la frase que tenemos en la iglesita, ¿no? Por camino de gentiles no vayáis, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y entre esas palabras les dice, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, de gracia recibieron, den de gracia. Y por supuesto entendemos que aquí no es solo en el sentido físico, que por supuesto está excelente y no vamos a decir nada de ello, pero el Señor Jesús no vino a enseñar medicina, no es un maestro de medicina, sino de sanar y de insertar vida en nuestros cuerpos muertos. Entonces, cuando dice limpiar leprosos, vamos a ver que tiene un sentido un poco más alto. Y vamos a abrir Lucas 4:26. No se refiere solo a la manifestación física, sino a la siguiente. Cuando el Señor Yeshua está en la sinagoga y habla las palabras y todos se quedan muy maravillados de su lenguaje y de la manera de hablar. Por ejemplo, dice en el versículo 22 de 4, para tomar contexto correctamente, dice, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me dirán este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto les digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sión. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Entonces, ¿qué es lo que nos está queriendo decir el Señor Yeshua con esto? Que muchas personas, aunque están tan lastimadas por fuera y su pecado es tan visible, es tan sangriento, es tan molesto para el resto, aquellas personas no sienten la necesidad de ser limpiados. Por ejemplo, aquí, eh, aquellos fariseos y saduceos nunca vieron la necesidad de confesar al nombre del Señor Jesús, sino querían mantenerse en su justicia. Y ya vemos que aquella justicia no era más sino que una vergüenza que no daba fruto, de acuerdo a las palabras de nuestro Mesías. Entonces, ¿qué pasaba en Israel en su momento? En tiempos del profeta eh, Eliseo y la historia de Naamán. Israel iba ya en bastante decadencia y no es que estaban en, en una eminencia espiritual, sino que ya nos está dando cuenta de que estaban ya acomodados a vivir de esa manera con plagas, ¿sí? Entonces avanzamos. ¿Y qué nos deja esto como lección? Que las personas y nosotros mismos, por supuesto, no podemos ver la viga en nuestro propio ojo por nosotros mismos. Todos nos pueden gritar, ¿no? ¿Es que acaso no te das cuenta? Y no nos damos cuenta porque para nosotros en un punto de la vida el pecado llega
estabilizarse de tal manera que es nuestro modo de vida. Entonces, ahora encontré una analogía con lo que le pasó al apóstol Pablo y respecto a estas plagas de Zarahat, muy interesante. Vamos a ver Hechos 9, 17, 18, hablando de que no podemos ver la viga que tenemos en nuestras propias vidas, clavadas, incrustadas, y por eso ni siquiera le preguntamos al Señor si puede sanarnos, porque ni siquiera queremos, o ni siquiera sabemos que tenemos que ser sanados. Y eso es un problemísimo. Hechos 9, 17. Este capítulo y esta porción narra la conversión del apóstol Pablo, ¿no? Entonces dice el versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniéndole sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas. Y aquí me quiero detener. Esta palabra escamitas en griego, escamas, viene del griego lepis. Ahí tienen la referencia Strong para consultarla. De esta palabra lepis también se deriva la palabra lepra, ¿sí? Entonces, aquellas escamas que tenía el apóstol Saulo, también las llegamos a tener nosotros en determinado momento. ¿Y qué causaban estas escamas? Que nuestros sentidos estén apagados, que por más que abramos los ojos, que por más que nos esmeremos en escuchar, no recibamos información alguna, sino que en un símil de estar completamente sellados, nos sigamos pudriendo por dentro. Y pudriendo, y pudriendo, y pudriendo, porque los sentidos no están exteriorizando lo que en verdad pasa, no están conscientes y empezamos solamente a escuchar lo que sucede al interior. ¿Y qué sucede al interior? Que todos los caminos del hombre en su parecer son buenos, pero en realidad son caminos de muerte. Entonces estas escamas, a sentido de lepra espiritual, nos impiden de ver cómo deberían ser las cosas, ¿sí? Entonces, esto como antecedente y como apertura del charaja, no solamente es la manifestación física, sino que su consecuencia, o que al momento que se manifiesta, la persona pues no sabe ni por qué, hasta que hay el encuentro personal, ¿sí? Entonces, haciendo este pequeño contexto, vamos a irnos al capítulo 14 de Levítico para empezar. Levítico 14. Dice lo siguiente, habló el Señor a Moisés diciendo, esta será la ley para el que tiene tzaraja. Cuando se limpiare, será traído al sacerdote. O como tienen en pantalla, la Torá del Metzorá, en el día de su purificación. Y hablábamos que era la purificación la anterior vez. Y mencionábamos que no es el hecho de tener buena higiene. Por ejemplo, la mujer cumplía los días de su purificación y no podía entrar al tabernáculo, porque la purificación, insisto, no viene en el sentido de cuán lavados las manos estés, o peinado, o bien vestido, sino en cómo estás adentro. Y aquel estatus espiritual solo se puede limpiar con un sacrificio. ¿Ok? Entonces, purificación habla del proceso de restauración de la relación normal con Dios, o en cortas palabras, la reconciliación con Él, la recompatibilización. Pero el lenguaje del apóstol Pablo, vamos a ver qué es esta purificación. Volvemos al libro de los Hechos, capítulo 22, versículos 12 al 14. Nuevamente menciona el pasaje, sino que otorga más detalles. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido, en primer lugar, la elección divina, que depende de él,
absolutamente de Él. Y sus criterios de elección y exclusión son inentendibles para el ser humano e incomprendibles. Y por ende no nos corresponde ejecutar juicios sobre quién merece ser salvo y sobre quién no. ¿Sí? La palabra final la tiene Dios. ¿Sí? Versículo 14 nuevamente. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas, en primer lugar, conozcas su voluntad, veas al justo y escuches la voz de su boca. Entonces, me pareció muy importante porque la purificación justamente consiste en estos tres pasos. Miren cómo el ver y el oír empiezan a funcionar recién en ese momento, cuando se caen las escamas, cuando recibimos el poder de lo alto. Recién en ese momento los sentidos empiezan a funcionar. En ese momento podemos ver al justo, que es claramente visible en toda la creación, porque son manifestaciones de su eterno poder y deidad. Empezamos a escuchar su voz casi que en cada momento del día, en cada pensamiento. Todo nos habla del Señor y al fin podemos empezar a conocer su voluntad. Empezamos a tener raciocinio de cuál es la realidad en nuestra vida. Aquella voluntad que dice que no se puede entender ni razonar con la sabiduría de este mundo, porque a Dios no le plació que le conozcan en la sabiduría de este mundo, sino que más bien le enloqueció. A él las cosas del Espíritu solo se pueden discernir espiritualmente, ¿sí? Entonces, los sentidos empiezan a funcionar en realidad y es aquí cuando el hombre empieza a desbloquear su verdadero potencial. Cuando digo hombre, por supuesto, hombres y mujeres. Es este el momento en que el hombre empieza a usar todas las capacidades de su organismo. Aquellas charlas motivacionales en las que eh, promocionan desbloquear habilidades y capacidades del ser humano. Nada, nada que ver, nada que ver. Sabiduría de este mundo que te sigue dejando muerto. Esto es lo importante, que los sentidos se activen para alabarle al justo. Ese es el verdadero potencial del Señor, del ser humano, que podamos volver a alabarle a nuestro Dios. Y cuando digo alabarle me refiero en su sentido más completo, ¿sí? Y cuando los sentidos empiezan a funcionar, cuando recobramos el sentido principal de la vida, cuando nos volvemos a alinear en la trayectoria divina, sucede lo siguiente. Hechos 9, capítulo 20, versículo 20 y 21. Esto es de lo más espectacular, porque enseguida, después de que sucede esta experiencia con el apóstol Pablo, él no pierde tiempo y dice lo siguiente. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Mesías. Entonces, esto es lo más espectacular, que no importa que tan lejos nos hayamos alejado del Señor. En un momento ya le preguntamos, Señor, ¿quieres limpiarme? ¿Por qué lo permitió? ¿Por qué Él nos escogió? Y Él nos dice, sé limpio. Y ya, y todo cambia en ese segundo, en ese momento, y pasamos absolutamente al otro extremo de la vida. En el caso de Pablo, perseguir a los seguidores del Mesías, y pasó al otro extremo de ser uno de los seguidores del Mesías. Así de increíble es la limpieza cuando se nos cae ese zaraja de los sentidos, ese zaraja espiritual, esa plaga que nos impide vivir correctamente, que nos impide vivir en todo el sentido de la palabra. Efesios 3, 16, 19. Este ver, oír y conocer su voluntad, me parece que se resume muy bien en estos versículos a continuación. Para que les dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fidelidad en sus corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor,
sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer sobre todas las cosas el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. En resumidas cuentas, para que aprendamos a vivir, para que aprendamos a amar al prójimo como Él nos amó. El fin de la Torah, el objetivo de la Torah, que aprendamos a amar como Él nos amó. Y esto a través de conocer toda su perfecta ley, mientras le vemos a Él y escuchamos su voz. ¿Listo? Entonces esto sucede cuando su poder desciende, cuando lo que vamos a celebrar en 36 días pasa en nuestro corazón, el descenso de su Ruach Kodesh o de la mente del Cristo o de la unción del Santo o del Espíritu Santo, o como eh, entre esas posibilidades. ¿Sí? Entonces es espectacular esto, espectacular. Avanzamos, volvemos a Levítico 14, versículo 13. Sigue dando instrucciones sobre cómo debía procederse con alguien que tenga tzaraja. Menciona lo siguiente: y este saldrá fuera del campamento y lo examinará. Está hablando de que el sacerdote tenía que salir fuera del campamento. Si ve que está sana la plaga del Sarajat, del que tiene Sarajat, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica. Y bueno, menciona eh, algunos requisitos que vamos a leer a continuación. Lo que quiero eh, enfatizar aquí en el versículo 3 es que el sacerdote que habitaba en el templo, en el tabernáculo, recordemos que Leví no estaba distribuido con todas las tribus, y no estaba en el centro, sale de ese círculo de santidad, el sacerdote sale de ahí y va a lo más vil y menospreciado del campamento. Entonces, ¿cómo entendemos esto en la obra del Mesías? Es que Dios está plenamente consciente de que nosotros en ese estatus de, de tener esa plaga de no poder ver o oír, nunca vamos a poder llegar al tabernáculo para ser limpios. Y si llegáramos en el sentido más hipotético, al estar ahí, moriríamos. Si el hombre se diera cuenta de que necesita llegar al cielo, a su presencia para ser limpio, no podría aunque quisiera, ¿sí? Entonces imaginen que por un momento toda la sabiduría del mundo, todos los científicos, todos los grandes físicos, se detienen por hacer la vacuna y dicen, tenemos que volver a Dios, y empiezan a inventar fórmulas, empiezan a hacer proyecciones, cálculos, experimentos para ver cómo acercar la presencia de Dios, porque de alguna manera se han dado cuenta, pero ni así es posible. Entonces vamos a Isaías 55:6. Dios está consciente de eso, que inclusive aunque nosotros quisiéramos, no podríamos por nosotros mismos. Está plenamente consciente de eso. Isaías 55:6. Entonces, en, este, en esta historia hipotética, imaginemos que el ser humano le pregunta a Dios, ¿qué tengo que hacer para llegar a donde estás tú? Y Dios responde lo siguiente. Versículo 6 de Isaías 55. Busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámele en tanto que esté cercano. Aquí viene lo que tiene que hacer. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces la pregunta es, y que por supuesto respóndanse ustedes mismos, ¿pudieran haber cumplido estas circunstancias ustedes solos, sin la participación del Mesías? Desde luego que no, es imposible. De hecho, ni siquiera lo consideramos. O si lo consideramos, la motivación duró 10 minutos y ya estuvo. Entonces, cuando el profeta Jeremías, si no estoy mal, dice que busquemos las sendas antiguas, que nos pongamos en los caminos y veamos cuál es el camino que ha de transitarse, todos respondemos, no andaremos, no queremos tu ley, no queremos por nosotros mismos. Esa es la condición de la humanidad. Entonces, en palabras resumidas, simples, concretas y sencillas,
La humanidad no va al reino de los cielos porque no puede ni quiere. De modo que es el reino de los cielos el que tiene que acercarse a nosotros. No digo como obligación, sino como Dios en su soberanía utiliza ese método. Y cuando digo el reino de los cielos, es el término para referirse al Mesías. El reino de los cielos, es el reino de los cielos, ¿sí? Entonces, Él es el reino de los cielos que se acerca al lugar vil y menospreciado, deja su santidad en las alturas, viene en forma de hombre, humillado hasta el punto eh, más bajo, para que nosotros podamos encontrarnos con Él fuera del campamento. Y leíamos en Hebreos 13:13 que justamente menciona esa frase y no es en vano. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque él se acercó. Salgamos para que en su llaga seamos sanados. Curiosamente, en su llaga seamos sanados, como dice Isaías 53. Bueno, no es curiosamente, es porque justamente habla de esto, que él cargó con todas nuestras plagas para que nosotros seamos limpios. Pero eso tuvo que suceder él viniendo hacia nosotros, que no podíamos buscarle a él. El sacerdote va a lo vil y menospreciado. Vino a este mundo que tenía como gobernante a Satanás en su momento. Y de allí resplandeció la luz. Y la historia empezó a cambiar y se fue al otro extremo, ¿no? Entonces eso también es importante. Ahora sí, avancemos hasta el versículo 4 del Levítico 14. El sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica, entendamos siempre que es la purificación, que era la purificación, mantengan ese contexto, y pide los siguientes requisitos: 2 avecillas vivas limpias y madera de cedro, grana e hisopo. En estos elementos también vemos parte del padecimiento del Mesías. Primero vamos con el leño de cedro, que se relaciona a su cruz, el hilo escarlata al manto que vistió cuando por burlarse de él, en que si era rey le pusieron el manto rojo. Y bueno, la última palabra, hisopo, cabe la posibilidad de que se relacione a la corona de espinas. Esto digo, cabe la posibilidad porque aún no lo he comprobado, sin embargo, la dejo abierta. Pero en cuanto a los 2 elementos anteriores, está llamando precisamente a eso. Y recordemos que todo esto del sacerdocio levítico, la figura de lo que había de venir, la sombra. Entonces, no es paranoia asociarlo con los elementos del Mesías, sino que lo estaban hablando a lo que él iba a hacer aquí en la tierra. Y por otro lado, pide 2 aves. Versículo 5 dice, y mandará el sacerdote a matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Y acá en Isaías 31, versículo 5, se establece perfectamente ese paralelismo. Dice, como las aves que vuelan, así amparará el Señor de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Entonces, una de las aves que iba a morir para ampararnos, para librarnos, para salvarnos y posteriormente preservarnos. Entonces, los simbolismos están ahí y son ahora muy claros quizá, pero muy difíciles de leer si es que el Espíritu no nos revelase, ¿ya? Entonces, miren, en un versículo cuánto habla del Mesías, así de rápido, así de concreto. Volvemos al Levítico. Versículo 5 del capítulo 14. Y mandará el sacerdote a matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la vecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la vecilla viva en la sangre de la vecilla muerta sobre las aguas corrientes. El proceso para limpiar a una persona que contrajo tzarajat
Es bien particular y no se repite en ningún otro caso. Es muy raro sumergir a un ave viva en la sangre de otra muerta y soltarla que vuele, porque esta quedaba viva y la soltaba. Entonces, es un simbolismo complicado. Entonces, ustedes veían una ave en el cielo que iba derramando sangre e iba roja y enseguida se daban cuenta, alguien está siendo purificado de plaga. Y pues siendo que el Señor representa a esa ave que murió, también representa a esa ave que se fue volando llena de sangre. Y es lo que habla el profeta Zacarías en el capítulo 3 cuando menciona que el sumo sacerdote Yehoshua, o Jesús, o Yeshua, o Jesucristo, cualquiera de eso, porque significa lo mismo, estaba con vestiduras viles e inmundas. ¿Sí? Entonces, él también es el ave que fue cargando con nuestros pecados, que murió y que fue cargando con nuestros pecados. ¿Sí? Entonces, en, en- en algún momento estudiaremos a fondo Zacarías 3, que es otro deleite personalmente para mí, me encanta demasiado. Muy bien, entonces, y esto lo mencionábamos el anterior año, si no les falla la memoria, en el Salmo 56, el título de ese salmo habla justamente de eso, solo el título. Dice, para el victorioso, a la paloma silenciosa que vuela lejos. A la paloma silenciosa y allá en Isaías 53 nuevamente menciona que él enmudeció su boca, no dijo ni una sola palabra, mientras fue llevado como cordero al matadero. Mientras llevaba esa sangre, ese castigo que todos debíamos pagar, él voló lejos. ¿Sí? Entonces, es muchos detalles mesiánicos en estos primeros 6 versículos y en toda la Torá, por supuesto. Versículo 7. Rociará 7 veces sobre el que se purifica del Zarajat y le declarará limpio, compatible, restaurado con Dios, y soltará la vecilla viva en el campo. Y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Entonces fíjense que después de este proceso recién podía entrar al campamento, tenía que lavarse con agua. Y al séptimo día, versículo 9, raerá todo el pelo de su cabeza, su barba, las cejas de sus ojos y todo su pelo, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será limpio. Pues, 2 veces es limpio, entonces vamos viendo que se van de alguna manera subiendo escalones de purificación. Primero para entrar al campamento, luego tiene que permanecer afuera de su tienda, pero narra algo importante que se conecta con la profecía para que lo apliquemos con nosotros. El agua le limpiaba. Y volvemos al profeta Isaías, capítulo 35, versículo 4. El profeta menciona, digan a los de corazón apocado, esfuércense, no teman. He aquí que su Dios, que nuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y les salvará. Está hablando aquí de la primera venida, por supuesto. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. El cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del modo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Entonces, bueno, aquí vemos el sentido profético de la restauración de los sentidos. ¿Qué sucedió con el apóstol Pablo? Y luego amplificada a todos los que recibieron su nombre. Pero nos centramos en el detalle de que aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua en la morada de chacales en su guarida será lugar de cañas y juncos. ¿Y esto qué quiere decir? Que nosotros que estábamos secos, bueno, en varios sentidos, hoy lo tomo que nosotros secos, como el desierto, eh,
llenos de llagas, ensangrentados, en el sentido espiritual, heridos, fuimos limpiados con agua y no solamente eso, sino que de nuestro interior ahora corre esa agua viva, como menciona el Evangelio. De su interior correrá ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y en su momento nos preguntábamos que dónde estaba esta parte en la Escritura y hablaba de cantares, ¿no? Y bueno, esa corrección que hicimos, que nos estaba viendo a nosotros como que si fuéramos el altar del que fluye agua, porque a través de nosotros y como a los 12 apóstoles, también llegaría limpieza a los que estaban plagados o llagados o con zaraja, ¿sí? No solamente nos limpió, sino que por su gracia y para gloria de Él, nos ha hecho medios para extender su limpieza a todas las naciones. Y versículo 8, y habrá allí calzada y camino. Ahora, ¿no es lo mismo calzada y camino? Me puse a pensar, ¿por qué mencionaría dos veces básicamente lo mismo? ¿Cuál es la diferencia entre calzada y camino? Entonces, investigando un poquito en las palabras, veía que esta palabra calzada se refiere a un camino que fue recientemente construido y en términos actuales recientemente pavimentado. Es decir, un camino que se abrió recientemente. Entonces, está diciendo que en el futuro, cuando venga Dios, se levantará un camino nuevo. Y en ese camino nuevo, cuando habla la segunda palabra, ahí sí camino, esa calzada nueva, habrá una manera de conducirse, un camino a seguir, porque tampoco es que se levanta la calzada para que cada cual haga lo que quiere, sino que dentro de esa calzada hay una manera de conducirse. Hay que respetar unas señales, hay que respetar un carril, hay que respetar el tráfico. Lo pongo así para que quede más claro. Se abrió un nuevo camino y dentro de ese nuevo camino se nos dieron instrucciones, que andemos como Él anduvo, porque Él abrió un camino nuevo hacia el lugar santísimo. Entonces no es que camino por la calzada como yo quiero, o que me invento mis propias reglas. No, por la calzada que se abrió hay una manera de conducirse. Y será llamado camino de santidad. Pero aquí más precisamente, ya hemos dicho, aparece la palabra Kodesh, que no está hablando de la santidad como adjetivo, sino como sustantivo. Entonces podemos leer para que sea más fácil entendible, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de Dios. Camino de Dios. Está claro, ¿no? ¿Quién es? No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Va a desaparecer la inmundicia, pero no en virtud de que nosotros mismos dejemos de equivocarnos, sino que la fuente de la purificación y la fuente de la vida va a guiarnos conforme a su manera de andar, de modo que seamos completamente limpios, en una fe, un bautismo y un Señor. Como quedemos compatibilizados para siempre mientras andamos en este camino. ¿Y a dónde lleva este camino? A la Jerusalén, de la cual habla Apocalipsis, que ningún incircunciso, ningún inmundo volverá a entrar a ella, que ya no va a ser ni siquiera posible ese escenario. Bien, entonces otro simbolismo respecto al agua y cómo se aplica hoy entre nosotros. El agua es su palabra, que por su poder reside en nuestro corazón, ya no de piedra, sino de carne, y por el cual podemos guiarnos correctamente. Volvamos a Levítico 14, por favor. Estamos en el versículo 9. Y el séptimo día traerá todo el pelo de su cabeza, su barba, las cejas de sus ojos y todo su pelo, lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será limpio. Y nuevamente menciona el día octavo, tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin tacha y 3/10 de efa de flor de harina para ofrendarla amasada con aceite y un loj de aceite. Y bueno, a continuación detalla todo el procedimiento
que tenía que realizar con estos sacrificios. ¿En qué voy a centrarme ahora? En que una persona con Sarajat era considerada una persona fallecida, un, un muerto con vida, un zombie, un cadáver viviente. Y a estas personas, dentro de la lengua hebrea, se los conocía como padres de inmundicia. ¿Sí? ¿Por qué padres de inmundicia? Porque no solamente portaban aquella plaga, sino que podían expanderla o llevarla a otras personas. ¿Cómo? Y enseñándoles a que compartan su manera de vivir. Y esto no me estoy inventando. Vamos a abrir Mateo 23:15. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra para ser prosélito y una vez hecho, le hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Le hacen 2 veces más inmundo los fariseos y los escribas que enseñaban la hipocresía como un modo de vida, a sobreponer sus leyes terrenales sobre las de Dios. Entonces miren cómo se podía esparcir la inmundicia y cómo estos padres de inmundicia empezaron a seguir esparciendo la doctrina del padre de pecado y de mentira, que es Satanás. Entonces, ¿a dónde queremos llegar? Que en un momento la humanidad era Dios como un Metzorah, como alguien que tenía Tzaraj, y es lo que nos habla Efesios 2:1, y pues ahí es Romanos, en Efesios 2:1, que nos dice que todos estamos muertos en delitos y pecados, y que encima de eso no había nadie que busque a Dios, nadie que haga lo bueno, nadie que se preocupe por agradarle. Sin embargo, Juan 5:24 nos dirá lo siguiente: estábamos así, como padres de inmundicia, y complacidos en nuestra manera de vivir y creyendo que eso era suficiente, pero nada. Dice lo siguiente: de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte, ha pasado de ser un cadáver a tener vida y vida en abundancia. Y es que el Señor, por supuesto, no solo tiene poder para quitar y tomar su propia vida, sino que, por supuesto, allí se incluye la nuestra. Y en su momento nos da ese poder para quitarnos la vida. ¿Y en qué sentido? En el de renunciar a lo que más queremos. Porque si hay algo que me encanta, no, no sé, hay algo, hay muchas cosas, pero algo que es espectacular en la vida es que Dios no hace, no destruye un ídolo y nos deja ahí llorando, sino hace que nosotros mismos, en su momento, después de haber comprendido todo, nosotros mismos seamos lo que lo destruyamos, para que no tengamos ninguna duda de que es malo. Nosotros mismos, con nuestras manos y con su poder, por supuesto, toda gloria a Él, nos abre la mente para que en nuestro corazón no haya ninguna duda de que sus palabras son vidas y que en Él no hay sombra de varianza. De modo que nosotros mismos renunciamos a nuestra vida, como habla en Mateo 16. El que quiere seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo y para adelante. El que quiere hallar la vida por causa de mí, la perderá. Pasamos de muerte a vida, en un sentido, pero pasamos de vida a muerte porque dejamos de existir nosotros mismos y ahora existe Cristo en nosotros. Él es quien vive en nosotros y por quien tenemos vida eterna. Se puede leer de dos sentidos, ¿no? Muertos en pecados, vivos en Él. Vivos en pecados, muertos a los pecados y vivos en Él. ¿Sí? Bueno, ahí está un juego de palabras. Pero lo importante es que me entiendan, que el Señor nos da poder para que en su determinado momento pasemos también a vida. ¿Sí? Entonces, esto es muy espectacular también. Avanzamos ya para ir terminando. Una persona con Sarahat necesitaba 2 sacrificios, como ya vimos, al octavo día y también al primero. Con el uno se le declaraba habilitado y podía ingresar
al campamento. Con el otro podía ingresar al tabernáculo, que era lo importante. Y aquí están puestas de manera simbólica tanto la muerte como la resurrección del Mesías. ¿Por qué? Aunque suenan iguales, ambas cumplen una función sumamente vital y no pueden ser excluidas. Vamos a leer 1 Corintios 15, 12 al 14. Dice lo siguiente: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre ustedes que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitaron. Y si eso fuera, el apóstol Pablo dice que somos los más tristes y desventurados del mundo. Entonces, ¿qué pasa con la muerte del Señor? ¿Qué nos otorgó la muerte del Señor? Nos limpió, nos dejó sanos, nos dejó habilitados. Pero ¿qué pasó con su resurrección? Nos hizo herederos del reino de los cielos. Son dos pasos importantes que no pueden ser anulados del uno del otro. Y son los mismos dos sacrificios que necesita una persona que tuvo Zaraja. Y estas vienen a ser las misericordias fieles de David o el amado. Vamos a leer Hechos capítulo 13, versículo 28 al 38. Mientras hablan de Yeshua y dan los argumentos escriturales de por qué es el Mesías, empiezan a decir lo siguiente: sin hallar en él, es decir, en Yeshua, causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también les anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Entonces está enfatizando en una cosa: que se ha levantado a los muertos, resurrección de Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: les daré las misericordias fieles de David. Vamos a seguir leyendo. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Y aquí aclara cuál es el verdadero sentido de estos salmos. Porque la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Es decir, que estos salmos y el judaísmo no tiene que esperar al rey David histórico, sino a lo que significaba David. ¿Y qué significaba David? El amado. ¿Y quién es el amado? Yeshua. Es por eso que se puede hacer ese intercambio, las misericordias fieles del amado, porque explica que David nació, cumplió su parte y se murió y hasta ahí acabó. Pero el versículo 37 dice: mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sepan esto, varones hermanos, que por medio de Yeshua se les anuncia el perdón de los pecados. Entonces, Él cumple las misericordias fieles de David, el amado, y nos da esas misericordias fieles. ¿Cuáles son esas misericordias fieles? Morir y volver a resucitar. Con la primera, con la muerte, nos regenera, y con su resurrección nos hace herederos de su reino para siempre. Lo que vimos la anterior semana: hijos de la libre según la promesa. Ahora bien, ya hemos entendido todo esto, yo espero que sí. ¿Qué nos corresponde ahora? ¿Qué nos compete ahora? Una vez más, del profeta Isaías 52:11. Apártense, apártense, salgan de ahí, no toquen cosa inmunda, salgan de en medio de ella, purifíquense los que llevan los utensilios del Señor. Tenemos que tener cuidado mientras peregrinamos en el mundo. No sea
que tentando a Dios terminemos en un estado 7 veces peor que el primero. Entonces, como menciona Apocalipsis, el que es santo, santifíquese aún más. Ese es nuestro propósito ahora que nuestros sentidos están restablecidos. La santificación, la voluntad de Dios para nuestras vidas es la santificación, diligentemente, ¿sí? Teniendo cuidado de tocar alguna cosa inmunda. Y el apóstol Pablo lo lleva a ese extremo de decir que de algunos ni siquiera toquemos la ropa contaminada con su carne, ¿sí? Entonces aquí hay algo bonito entre el versículo 14 y 15 que empieza de la siguiente manera y termina de la siguiente manera. Esta es la ley, empieza el versículo 14 y el 15 termina para que no muera. ¿Qué quiere decir esto? Que estos son los procedimientos que Dios pone para salvaguardar nuestra vida, no para castigarnos, no para hacernos el mal, no porque disfrute y como leíamos al principio en Lamentaciones, no aflige voluntariamente a sus hijos y si los aflige, no los desecha para siempre, sino que se compadece según la multitud de sus misericordias. Mientras tanto, al hombre le es bueno permanecer callado, ¿sí? Por si hay alguna esperanza, menciona antes. Y volvemos para acabar ya a leer Deuteronomio capítulo 8. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así el Señor tu Dios te reprende, te castiga, te corrige, porque en su calzada hay una manera de andar. Y si no andamos así, el Señor nos dará a la fuerza andar así. Pero de qué vamos a ser corregidos, haremos, porque Él lo prometió. Y avanzamos hasta el versículo 16. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Es decir, el fin de todas estas reprensiones son la vida, que no moramos, hacernos bien, hacernos hijos del Dios viviente, para que no digamos el Altísimo y que nadie le enaltezca, sino todo lo contrario, que vivamos aprovechando el pleno potencial de nuestra vida que es la alabanza a nuestro Dios. Y con eso terminamos la enseñanza de hoy. Les agradezco a los hermanos en Facebook que han permanecido atentos, que se han conectado también. Recuerden las enseñanzas a lo largo del día, que tengan un precioso Shabbat en compañía de su familia y sobre todo en comunión con el Señor. Un abrazo fuerte. Shabbat Shalom.